Transición extendida de un AFND. Primero ejecutaremos el código para ver cómo funciona. Nos pide la cantidad de estados, que son 7, los del ejercicio que resolveremos del cuaderno. La cantidad de letras son 2, o de símbolos del alfabeto, X y Y. El estado Q0 con X es Q1 y Q3, y procederemos a llenar los demás estados. Ahora tenemos que ingresar el estado inicial, que es Q0, y la palabra, que es XX, YX, YX. Nos dice que, que los estados finales son Q1, Q5, Q2 y Q4. Lo que se muestra más arriba es todo el proceso para hallar este resultado, y es por eso que demoró en mostrarlo, pues estaba imprimiendo. Ahora pasaremos a explicar el código. Bajamos hasta la parte donde se ejecuta, o la parte donde debería estar el main. Primero comenzamos leyendo los datos, como son la cantidad de estados, los símbolos del alfabeto. Habrá sido completados los datos después de haber ejecutado la primera parte del código. En la fila 85 y 86 pedimos los datos necesarios para construir la matriz. Las filas son definidas por la cantidad de estados y las columnas por la cantidad de símbolos. En la fila 89 iniciamos un arreglo que con el bucle siguiente se procede a llenar de forma automática, desde Q0 hasta la cantidad de columnas leídas por entrada de datos. En la fila 95 iniciamos un arreglo de los símbolos del alfabeto, que será necesario para que el usuario ingrese. En el siguiente bucle pedimos el correspondiente ingreso de datos. En la fila 102 iniciamos un arreglo que será llenado con otros arreglos, formando así la matriz. En el bucle que continúa pedimos la entrada de datos de cada fila y columna. Iniciamos el bucle para evaluar la palabra y el estado inicial, que en este caso pueden ser varios. Con los estados guardados en palabra y estados nuevos, procedemos a comenzar a hallar la respuesta. El bucle se ejecutará tantas veces como la letra tenga palabras, como letras tenga la palabra. Primero le enviamos al método de estado nueva recursión, al que le pasamos dos parámetros, los estados nuevos y el símbolo a ser evaluado. Así que nos vamos al estado nueva recursión. En la fila 21 usamos el método de volver arreglo de estado y lo pasamos al estado de evaluar. Y a ver, vamos a ese método.
El funcionamiento de este método es bastante simple. Su función es la de separar los caracteres que fueron pasados en la cadena y separarlos cada vez que encuentre una coma. Luego retorna el arreglo que es generado en este proceso. Los premostrados son para el control del funcionamiento de la aplicación y ver su correcto funcionamiento. Estos print de control se pueden ver en las filas 32, 36, 43 y 47. Tras ser devuelto el arreglo con los estados generados, iniciamos un bucle que se ejecutará tantas veces como estados hayan sido devueltos. Para saber la posición en la matriz, necesitamos saber su fila y columna respectiva. Por eso en la fila 31 y 35 usamos el método que recibe los mismos tipos de parámetro, pero con instancias diferentes. El primero recibe el estado y se le pasa el arreglo de estados. El segundo recibe una letra y el arreglo de letras. Vamos al método de buscar en arreglo. Este método podría haberse implementado usando un bucle while, pero al ser todos los elementos diferentes y los ejercicios y los estados no son muchos, la eficiencia no se verá afectada. La función busca el primer parámetro pasado en el segundo parámetro, que es un arreglo, guarda la posición y la devuelve. Continuando con este método, en la fila 39 permite que cuando se evalúe el primer elemento no se añada una coma antes, y en el else de la fila 41 hace todo lo contrario con los elementos que seguirán después del primero. En la fila 40 y 42 se guardan en forma de cadena todos los estados que se encuentren en la matriz fila-columna. Tras finalizar el bucle, enviamos la cadena al método unión de estados, cuya función es eliminar todos los estados repetidos en la cadena. Aquí también añadimos salidas de control en las líneas 55, 64 y 70. Estos no afectan al código. En la fila 54 volvemos a usar el método devolver arreglo de estados, pasando la lista de estados. El bucle se ejecutará tantas veces como longitud de estados devueltos. Para añadimos un arreglo de control vacío, que ayudará a controlar los estados ya añadidos y los que se repetirán en caso de ser añadidos. En la fila 63 buscamos un estado en el arreglo de control. Al principio, este arreglo está vacío, así que devolverá un -1, lo que significa que no está y que debe ser añadido. En caso se busque este mismo estado en otras iteraciones, entonces ya no se añadirá. Entrando al condicional, agregamos el nuevo estado y se ve esto en la fila 65. También agregamos el nuevo estado en una cadena en la fila 67 y 69. Con la diferencia que en el 67 no se añade la coma como elemento separador. Después de completar el bucle, devolvemos el arreglo sin elementos repetidos. Tras todo este proceso, devolvemos la cadena con los estados generados. Tras finalizar el bucle while, se habrá tenido todos los estados generados por la palabra y procederemos a imprimirlos. Si en caso se quiere evaluar con una nueva palabra los datos que ya han sido ingresados, solo se tendrá que presionar 1. En caso contrario, la ejecución llegará a su fin.